Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en otro jueves más de una charla de rock and roll y hoy tenemos un gran invitado y como se darán cuenta, pues es muy joven y aún así le gusta mucho el rock and roll y todo lo que tiene que ver con la música. Y tenemos hoy de invitado a Abraham Morales y también queremos agradecerle ahí en controles a Lalo y también a Mario por dejarnos aquí una vez más en Vive Radio. Pero entonces ahora sí, empecemos de lleno como tal con la presencia de Abraham Morales, el internacional. Primero que nada, muchas gracias, Carlitos. Y pues lo que necesites, si quieres preguntarme, yo soy ¿cómo Libro se dice? Libro abierto. Ok. Pues empecemos por el principio. ¿Cómo fue que te enamoraste por la música? ¿Cuál fue ese éxito que tú dijiste? Me voló la cabeza. Fíjate que mi mamá es muy rock and rollera. O sea, en mi casa siempre sonó música. O sea, era una mezcolanza bien extraña porque oías en la mañana a los Dandies, luego a Carlos Campos, luego al Mariachi Vargas y acabas con los Rocking Devils. O sea, así había todo. Y yo creo que cuando eres niño, pues como que lo que más te llama pues es la energía. Bueno, quiero suponer. Y me encantaba el rock and roll. O sea, yo oía el rock de la cárcel y oía, no sé, Pólvora. Yo me alucinaba. Y no sé, me atrapó yo creo que por el frenesí, por la energía que tiene esta música, ese salvajismo, ¿no? Pero es un salvajismo muy básico. Ajá. Entonces me encantaba. Y mi primera así como canción que yo recuerdo, que era así como la primera canción que cantaba en todos lados, fue El Héroe. O sea, El Héroe era... alguna vez la canté con 6 años de edad y la gente así como que... Que seguramente lo hacía yo horrible, pero pues tenía yo 6 años, me dio 1 metro, entonces era como muy simpático. Y entonces creo que ese fue o sea, si tuviera como que mencionar un rock and roll así como inicial, yo creo que es Leroy. Ok. Y Leroy, pues hay que decir que pues es precisamente uno de los grandes éxitos de los Crazy Boys. El grupo de los Luises. Exacto, los Luises, porque está Luis Hernández, Luis, ¿cómo se llama el baterista? Está Luisito Sánchez. Luisito Sánchez, que también me tocó conocerlo ahí en el Salón Riviera. Todavía estaba vigente el grupo. Ahí ya que se habían reformado y estaba tocando él la batería justo con sus hijos y los demás integrantes. No, ya no me tocó. Ya. Pero sí, muy muy interesante precisamente verlos, porque precisamente la batería como la tocaba con esa emoción, precisamente como de si fuera así muy joven. De hecho, alguna vez tengo un amigo que ya tú también lo conoces, Leonardo. Okay. Él dice que alguna vez en un programa Luisito Sánchez regaló las baquetas con las que grabó Corina. Corina, que también es un gran éxito y sobre todo de la época pues ya un poquito más romántica, onda del rock lento. Que también dice, ¿no? Que en esta búsqueda de pionerismo, de yo fui el primero en esto y todo, que Corina pues el primer rock lento que lleva violines, hecho por un grupo. Pues sí, es que hay que escucharlo bien y sí, si se da cuenta el público, sí se escucha bien la armonía de los violines ahí precisamente en esa canción de Corina, que pues es uno de los grandes éxitos, pero precisamente de la época así como romántica de los Crazy Boys, que pues tuvieron también sus éxitos, pero totalmente de rock and rolleros, precisamente con el Vivi Hernández. Sí, bueno, últimamente me he estado... dedicado mucho al rescate del legado del Vivi Hernández. Creo que es de todas las cosas que he hecho como investigador musical contemporáneo, la más compleja y ardua ha sido la investigación del Vivi, pero hemos hecho cosas muy bonitas. De hecho, hoy en punto de las 12 de la noche vamos a subir al canal en mi canal personal, que es Abraham Morales, la entrevista con la hermana del Vivi, una entrevista donde obviamente ella habla no del Vivi como artista, sino del Vivi como persona. Entonces cuenta anécdotas, cuenta pues cómo era su vida familiar con sus hermanos en la colonia. Entonces yo creo que va a ser un testimonio muy revelador para todos los amantes del rock and roll y obviamente pues del Vivi Hernández. Exacto. Pues nos puedes contar un poquito más precisamente cómo nació ese gusto, ese amor por, pues ahora sí que toda la carrera del Vivi. Pues mira, fue bien curioso, te digo, Leroy fue la primera canción que me gustó, pero no, o sea, no es como que fueran los Crazy mi grupo favorito, yo siempre fui más como de los Teen Tops. Pero al paso de los años, en algún momento siempre acabas leyendo en cualquier pasquín o revista de rock and roll pues el nombre del Vivi. Y me di cuenta de que yo ya había investigado como la vida de todos, menos la de él, como que él no sentía este match hasta que, pues de tanto que lo nombraban que era el rey del centro nocturno, era como la duda de cómo es que un rock and rollero termina siendo un showman. Ajá. Y ahí fue que empecé, pero no, o sea, ya no estaba chico, yo ya, o sea, yo creo que sí, o sea, tenía yo como 26 años, o sea, ya no estaba, o sea, sí, claro, conocía yo los éxitos, más o menos su historia. Pero sí, o sea, nunca me había adentrado hasta, ya te digo, 26 años, ya jovencito ya no estaba tanto. Bueno, pero todavía joven precisamente. Sí, o sea,
No, tengo 33 años, me encanta mi edad. La presumo mucho últimamente. Está muy bien, además. Pero una edad icónica. Sí. Pero sí, el Vivi ha sido una figura muy difícil de investigar aparte, porque grabó, obviamente, en Orfeo, que es como su casa principal, ¿no? Pero también todo lo que hizo para RBB, todo lo que hizo en RAF, las grabaciones, hizo en CBS, ¿no? Que eso no tiene tanto, que lo descubrí hace 3 años. Es decir, en CBS estuvo el Vivi. Las grabaciones que tiene discos Rex, donde grabó poemas. Entonces, siempre he dicho, ¿no? La discografía del Vivi es muy amplia en cuanto a géneros, porque te encuentras música teatral estilo Broadway, tangos, baladas, boleros, rock, jerk, bueno, todas las ondas sesenteras, ¿no? Y precisamente lo música que habías dicho, los poemas, que también era buen declamador. Sí, de hecho esa es la innovación del Vivi. La gente, tú ibas, que bueno, también le tocó la época dorada del centro nocturno, pero pues tú ya sabías que en determinado lugar pues era para música ranchera y veías a los Calaveras, ¿no? O en otro lado a Carmel y Rafael, o sea, como que había propuestas para todos, y de pronto un día se presenta un rock and rollero por primera vez en centro nocturno, que era algo inconcebible. Totalmente distinto. Exacto, pues el rock and rollero se iba a las pistas de hielos, a los bailes, a los cafés cantantes. Exactamente, pero no un centro nocturno. Y entonces el que él entrara, obviamente no iba a ser un programa lleno de rock and roll, tenía todo un repertorio. Exactamente, muy pero amplio. Por el nombre que tenía, pues tenía que hacer algo de rock and roll, pero es realmente la innovación del Vivi es esa, hacer el rock and roll música de centro nocturno hasta cierto punto, y 2, el declamar, porque no había una persona que cantara y declamara, porque claro, tenemos declamadores maravillosos como Manuel Bernal y Guillermo Acosta y todos ellos, pero ellos eran locutores, declamadores, exacto, no cantantes. Y sobre todo que fuera, pues de cierta manera joven, para que también el público se sintiera pues en esa... Bueno, eso también, el centro nocturno era realmente para gente mayor. A la fecha sigue siendo. Yo creo que no, bueno, ya no hay muchos centros nocturnos, ¿no? Pero los que quedan, la gente que va es gente mayor, no ves mucha gente como de nuestra edad. Exactamente, no hay mucho. Entonces, pues él claramente tenía que cumplir también los gustos de ellos. Por eso es que tengo ahí unas hojas donde viene el repertorio que él tenía, son como 100 canciones que tenía montadas, y de repente ves que está María Bonita, o que está Farolito, o son popurrí de Agustín Lara, y cosas como mucho más de gusto adulto que de un público joven. Y claro, se agarraba de allí para de pronto abarcar todo. Exactamente, o sea, ese era el gancho, ¿no? Yo los transporto a su época, y ya que están perfectamente hipnotizados, ahora yo los regreso a la mía. Exacto. Pues, ¿qué te parece si vamos a la primera canción del programa? Claro. No se despeguen. Una charla de rock and roll con nuestro amigo Abraham Morales, y acabamos de escuchar la voz de El Internacional. ¡Qué detalle! Muchas gracias. Y además, no me lo esperaba, ¿eh? ¿Quién está detrás de ti en la música? Los Hitters. Fíjate que yo siempre he sido, y lo he dicho muchas veces, soy un consentido de Dios, súper bendecido enormemente. Yo nunca me imaginé trabajar con la gente que admiré. O sea, para empezar, Enrique Guzmán, César Costa, Alberto Vázquez, Angélica María y todos ellos. Pero también los grupos, o sea, el conocer a Manny Muñoz y llevarme de maravilla con él. Porque en realidad mi relación con los Hits no fue como cantante, en realidad era como presentador. Se hacían eventos y me llevaban de conductor. Claro, entre grupo y grupo, pues échate una cancioncita ahí para distraer, ¿no? Pero así fue que Manny se dio cuenta que yo también cantaba. Y entonces ya en los eventos siempre me animaba el palomazo. Y lo mismo con los OVNIs. Yo creo que las dos agrupaciones con las que más vínculo tengo es los Hitters y los OVNIs. Claro, quiero igual a los Locos, a los Teen Tops, yo creo que no hay grupo de esa época con el que no haya trabajado. Súper bien. Sí, pero sí, yo creo que con los que tengo más anécdotas, más bien es con los Hitters y con los OVNIs. De hecho, don Armando Vázquez me regaló una chamarra que trae mi nombre y dice productor, porque la primer semblanza documental que se hizo de ellos la hice yo. Genial, que también ya tuvimos aquí la presencia de don Armando. Sí, paso, ¿no? Yo adoro a don Armando. Sí, una enciclopedia también. Y tiene los recuerdos bien frescos, porque hay mucha gente que es que no me acuerdo. Y él está fresquísimo. Sí, exacto, y aparte con todo así en la mano. No, y aparte, o sea, tú lo ves y está todavía muy conservado, y lo ves en vivo y sigue teniendo... Sí, no, aparte la voz también. Sí. Cuando llegan los ciertos agudos es como sí. Ok, no cualquiera. Sí, tipazos. Exacto. Y también hay que decirle a don
Mario Sanabria, que pues también aquí estuvo, un gran saludo, y también a Antonio Carrizosa, que pues también tienes muchas anécdotas con él. Bueno, Antonio Carrizosa es mi principal maestro. Yo te digo que empecé a los 16. ¿Cómo empecé? Estaba yo en la Gandhi que está en el centro. Ok. Yo tenía un chamaco de 16 años y fue a buscar un disco. Ya no me acuerdo qué disco era. Y él llegó. Bueno, él estaba allí. Entonces yo le dije a la señorita, ¿tiene tal disco? Y él se metió. O sea, no tenía por qué meterse, ¿verdad? Pero se metió. Y me dijo, no, muchacho, ese disco no puede estar porque la izquierda desapareció y no sé qué. Y empezamos ahí a discutir, pero el disco sí existía. O sea, ya se revisó el sistema y sí existía. Entonces como que le sorprendió, me pidió mi teléfono y como a las 3 semanas me habló y me dijo que estaba haciendo un libro, que sí me gustaría participar con él. Y dije, por supuesto, y me mandaba la hemeroteca. Hay que checar 1969 y ahí estoy. Iba a la hemeroteca, y pues, o sea, era tal cual, buscar los datos que se necesitaban, pero además, o sea, obviamente pues vas leyendo lo importante y lo vas copiando, vas haciendo resúmenes. Aprendí mucho, o sea, la diferencia entre escribir una crónica, un ensayo, un resumen, o sea, todos los diversos tipos de escritura que hay y nada, yo le debo mucho y lo adoro al maestro Carrizosa. Perfecto. De tantos años. Y justo eso lo que dice es muy importante porque hay que ir a la hemeroteca, hay que revisar las cosas, no solo ahí lo que dice el internet. El blog de internet, sí, no, siempre me peleo con eso. Tengo, mira, hago muy aparte de lo del rock and roll, pues como investigador musical, obviamente, pues abarcas todo, ¿no? Exacto, te diversificas. Exactamente. También. Entonces, todos los trabajos que he hecho, por ejemplo, con el Museo del Cine Mexicano, o últimamente, hablando sobre Jorge Negrete, Pedro Infante, qué sé yo, siempre les digo a todos, porque hay muchas generaciones jóvenes que se interesan y no lean internet, o sea, vayan a una fuente formal. Exactamente. O si ven internet, pues que sea una copia de un periódico, o sea, una fuente formal, no. Porque muchas veces lo que pasa en el internet, en el Google y todo lo demás es que es la opinión de alguien, la búsqueda de alguien, pero realmente quien está en la fuente, pues está ahí precisamente en las hemerotecas. O lo que te dicen también, es que el sobrino me decía. Pues que el sobrino, yo te puedo decir que yo soy hijo de Enrique VIII, ¿no? Y pues ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está? Exactamente. Entonces, sí, no. Yo sí soy en ese sentido muy protocolario, soy muy formal. O sea, yo sí necesito ver un documento que respalde una foto, algo, ¿no? Ya sí debe de ser. Sí. Y sí siento que se ha perdido mucho eso. O sea, como que ahora. Y bueno, a lo mejor porque no nos tocó. En nuestra época todavía como que tenías que ver por lo menos la Encarta, ¿no? Exacto, por lo menos. Ajá, y ahora tienes todo tan al alcance. A lo mejor si hubiéramos tenido esas herramientas de ahora, pues seríamos igual. Sí, es lo interesante que cómo ha evolucionado todo y sobre todo pues también cómo tú te has metido en esto, sobre todo en la investigación. No quería, o sea, bueno, no es que no quisiera, no era, yo quería cantar, realmente, yo siempre quise cantar y era como bien frustrante porque era como, hay un trabajo de investigación sobre tal cosa y yo así. Bueno. Y pues queríamos ver si lo hacías, bueno, pues ya. Y así, pero yo quería cantar y busqué oportunidad muchos años, pero realmente había adquirido tan buen bagaje. Exactamente, y ya me conocían como investigador que era muy difícil ya pelear contra ese. Pues con ese estigma. Exactamente. Y luego más cuando estuve con Jaime Almeida en Fonoteca Nacional, que también quise mucho al maestro Almeida, estuve con él los últimos 5 años de su vida, que me llevó a MBS en multimedia. Así. Y luego en Fonoteca Nacional estuvimos un rato, hicimos algunas fechas también donde hablaba él de rock and roll y de repente decía, no sé, los Samson con las quinceañeras, ya poníamos el video atrás, y manejaba toda esa parte. Que está ahí precisamente el video. Que nada más está bailando y tocando Frankie. Ah, exactamente, y esos pedacitos, ¿no? O de repente voy tarde y ya, pues yo abro, ¿no? Y, señores, hoy vamos a hablar. Y le agradezco mucho, pero sí, o sea, también lo cierto es que gracias a eso, pues la parte de cantante tuvo que irse postergando hasta yo realmente comienzo como cantante ya a decir no más investigación hasta los 22 años. Okay. Y que de alguna forma no lo dejé del todo, porque a la fecha sigo, que no tiene mucho, tiene como 1 año y medio que volví a esta parte de investigar. Gusanito. No, fue casualidad, te juro, yo, o sea, la neta me quedó el miedo de decir, no quiero que me vuelvan a agarrar de investigador porque ya me costó mucho trabajo que me ubiquen de cantante, pero justamente encontré gente joven bueno, tampoco estamos tan viejos, ¿no? Porque tenían 23 años, más o menos 10 años menos que yo,
y con estas ganas y con este fervor por aprender, y entonces que te empiezan a preguntar y entonces ya estás como en esta responsabilidad civil de seguir y de hacerlo bien. Entonces como que eso me generó el interés de hacerlo y ahorita estoy muy contento investigando otra vez. Súper bien, se nota. Y no, y también, mira, la verdad de las cosas es que no lo entendí, lo tardé en entender. Después de tantos años de hacer algo, ya como que la gente sí entiende que puedes hacer otras cosas, que te puedes diversificar. Entonces, yo sé que suena a cantaleta, pero amo mis 33 años y que la gente ya me ubica como cantante, como investigador y como todo, ¿no? Perfecto. Entonces, ahora sí, preséntate, cuéntanos quiénes son tus maestros de canto, cómo fue que nadie. Okay, no, okay. Como Dios me dio a entender. Es bien curioso, porque como investigador, eso sí te puedo decir que Antonio Carrizosa fue así, lo máximo. A Jaime Almeida le aprendí mucho el arte de la improvisación. Yo creo que fue la enseñanza más grande de Jaime Almeida. ¿Qué te puedo decir? Gente que me enseñó mucho también de la historia grabada, pero del principio del siglo, que es Armando Pous o es que no, sí tuve mi maestro Jorge Ibarra, que es el más actual, que fue gerente de catálogo de la Sony, que fue un decano del disco que 50 años, ¿no? 55 años. Y o sea, sí tuve mucha gente que me enseñó investigación, pero no canto a nadie. Eso ya me gustaba y trataba simplemente que no sonara tan feo y ya. Es que muchas personas pues se preguntan precisamente cómo le haces, porque no solo es de agarrar la camarita y ya, sino que hay toda una preparación. Mira, lo que sí le digo a la gente es bien curioso, pero ya cuando te dedicas a cantar y eso te das cuenta de que el 30% es cantar y todo el 70% es administrativo. Aprender derechos editoriales, derecho de ejecución, cómo se graba, cómo se mezcla, cómo se masteriza, cómo vas y registras una canción, cómo pides las licencias editoriales, todo eso. Y mucha gente no piensa que es nada más como, sí, ahí viene la plaga. Ajá, y no. Sí, no, pero fíjate que justo hablando de eso, ¿no? Ahora que mencionaste a Mario Sanabria, él, no sé si oíste el último disco, pero sí, yo no sabía, o sea, tenía idea que había compuesto algunas cosas, pero ese último disco prácticamente es suyo, ¿no? Exacto. Y tiene unas canciones que dices, Dios, o sea, no puedo, o sea, me rompe. O sea, totalmente. Me encantó como compositor y creo que están haciendo preparando disco nuevo. Creo que sí, por ahí. Y justamente ver a mis amados rock and rolleros muy a su manera seguir vigente. Los Ovnis sacaron hace no mucho que es como la continuación del Hippies. Que fue, primero sacaron uno que se hizo en Soul Records, me parece, porque yo todavía estaba muy cerca de ellos. Y que está muy, o sea, la mitad justamente está como fresona, la otra mitad muy pesada. Y el último que sacaron, que son unas versiones que habían hecho para Golden, el sello que era de Carlos Ávila, de los Babies. Y se llama El Rock Desconocido de los Ovnis. Y mi mente María es así. Igual está muy prof, así, ¿no? Qué búsqueda de sonido, ¿no? Exacto, que sí. También perdón que te interrumpa, lo que le decía precisamente a Armando, que es que esa canción de el extraterrestre especial ya se siente una evolución precisamente. Incluso cuando dice que el mar es rojo vermellón. Sí. Dices unas palabras que se nota, ¿no? El cambio. Igual la música que está acompañando ya se siente también la evolución de los ovnis, que no ya solo se quedaron precisamente con Enrique Octavo, sino que hay toda una evolución más allá. Sí, y que por cierto les fue muy bien, hicieron una como expo aquí, y sí tuvieron bastante gente, por eso la extendieron. Que también es algo importante mencionar, ¿no? Como los grupos, el género en general está pasando por esta revalorización no sé si lo dije bien, pero bueno, está siendo revalorado por mucha gente joven. A lo mejor quizá bastante subjetivo, porque creo que a veces sí se canonizan mucho, pero sí está padre que se les dé un reconocimiento que nunca se les ha dado como tal. O sea, creo que, más bien siempre se ha visto el rock como un género menor, quizá porque al menos en su origen era muy sencillo. De hecho, por eso es que es tan famoso, porque eran jóvenes que pues con saberte 3 acordes, 4 acordes ya te armaban. Exacto. Entonces cualquiera podía ser rock and rollero, pero todos tuvieron una evolución, o sea, mayor o menor, pero todos realmente mejoraron. Y lo que te comentaba hace rato, ¿no? La importancia histórico-social que tienen es innegable. Exactamente, es incuestionable. Exacto. Y también lo que yo te quería comentar es cómo le haces también para la personificación, porque tienes que, ahora sí que tus canciones se ven muy vivenciales. Por eso cuando interpretas, por ejemplo, a Sandro, es básicamente como ver a Sandro en el escenario. No sé. Mira, alguna vez oí
que el intérprete es como un actor que tiene que vivir una novela en 3 minutos. Yo no te sabría decir realmente qué hago. Me gusta lo que hago, lo disfruto, trato de sentirlo lo más que puedo. Exacto. Pero no sé, o sea, simplemente es más. Y lo he dicho muchas veces, ¿no? Cuando la gente de repente me aborda, cuando me bajo del escenario, soy más bien tímido y inseguro. Y en el escenario, ¿no? Es como es una dualidad tipo el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Okay. Es una cosa así. Súper. Pero lo disfruto. O sea, hay cosas que de repente digo, ¿cómo puede pasar, no? O sea, en general, hay días que estoy sentado y me duele la espalda, me duele todo. Y me trepo al escenario y pateo y brinco y es como, ¿de dónde sale, no? Pero yo creo que es la adrenalina del escenario, no lo sé. Ok. Pues entonces vamos con esa adrenalina para seguir escuchando a Abraham Morales, el internacional. Pues seguimos aquí en una charla de rock and roll y acabamos de escuchar Corina. Muchas gracias. Esa canción de Corina, hice un disco en 2016, me parece, que ya lo quité después de resto, lo voy a volver a subir. Era un compendio de 12 canciones y era puro rock and roll. Solamente había 2 baladas. Una era Corina, y la otra que no es una balada propiamente, pero tampoco es como tan frenética, que era El Hotel de los Corazones Rotos. Pero Corina pues ¿sabes qué? Se lo hice justo cuando empezaba mi admiración fuerte por el Vivi. Entonces dije, no puedo dejarla de lado. Por favor, y es que también precisamente estás escuchando la melodía. Sí. De fondo, la que te acompaña es la... Que de hecho esa canción, mira, esa es una pista, y voy a ventilarme yo solito, pero esa es una pista que teníamos, me había mandado a hacer todo. Y la parte de los violines del tarararararara era obviamente artificial, eran unos sintes. Y entonces el maestro Carrizosa justamente le mandé la versión, la de estudio como había quedado, y me dice, oye, ¿y por qué no le quitas los violines a la original y se los pegas? Y yo sí, pues no lo había pensado, pero qué buena idea. Entonces, si te fijas, está parchado, o sea, se editó y quedó bien. O sea, eso no suena tan mal, pero esa fue idea del maestro Carrizosa y muy atinada, por cierto. Bastante, porque te digo, se nota muy bien que está ahí la interpretación a todo lo que da y toda la melodía precisamente que te respalda. No, y él fíjate que de las cosas que tiene, ¿no? Él siempre que voy a cantar a algún lado o alguna cosa, siempre va conmigo. Yo también, cuando él le dan premio o algo, también procuro estar con él. Él tiene, mira, yo te digo que le aprendí muchas cosas de investigación y todo, pero en realidad la enseñanza más grande que él me ha dado es la siguiente: es una filosofía de vida, es una vez amigos, siempre amigos. Y esa me parece... no se puede romper. Sí, no, y con todos, o sea, me pareció tan bonito eso y siempre es como, o sea, a mí me preguntan qué es la más grande enseñanza que te dejó, es esa. Súper bien. Y también, ¿qué nos puedes platicar? Pues precisamente de cómo entraste a la caravana del rock and roll. Híjole, esa historia también me da mucha pena, porque es mi gran orgullo ser parte del equipo de la caravana, pero yo creo que ¿cómo decirlo? La falta de vergüenza que tiene uno de joven. Te digo que yo trabajaba con Jaime Almeida, pero yo tenía poquito de estar con él. Yo creo que tenía yo 3 meses, o sea, o 2. Nada. No tenía nada. Pero haz de cuenta que él me pedía algo y o sea, se lo mandaba en corto. O sea, era como mi prioridad. Que te viera. Ajá, exactamente. Entonces un día me habla por teléfono y me dice, oye, Abraham, fíjate que me habló un productor que se llama Isaac Pelayo y que va a producir un evento que se llama la Caravana del Rock and Roll en el Auditorio Nacional. Ya se ha hecho en otros lados, pero ahora va al foro más importante, exacto. Y me dijo que quiere una persona que le haga un video de introducción para el concierto. O sea, que sí, imágenes y videos para antes de que comience el concierto. O sea, ya sabes, tercera llamada, ponen el video y ya luego entran los artistas. Y yo, sí, cómo no, pero yo no sabía editar. O sea, ahí el error, ¿no? O sea, yo yo tenía videos y eso, o sea, tenía el material, pero no sabía editar. Y me habla el querido Isaac Pelayo, porque lo quiero mucho, es también un gran maestro. Y me dijo que si me animaba yo a hacer el video, y yo con todo el descaro y cinismo, claro que sí. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, o no sé cuánto le dije. Perfecto. Pero no tenía idea, hermano. Y, o sea, ahora que lo veo a distancia, digo, oye, tenía yo 20 años, no tenía la más remota idea de cómo editar. Y es el Auditorio Nacional, o sea, ¿en qué cabeza cabe que sinvergüenza? Y no, pues obviamente sí me puse a estudiar lo más que pude y todo, y ya, y sí, mi video salió y todo, ¿no? Y y a partir de ahí, ¿no? Pero sí, lo cierto es que
pues no sé, fue la falta de pena que ahora ya no tengo. O sea, ahora si me preguntan algo o tengo que hacer algo es porque tengo todos los pelos de la burra en la mano. Exacto, y eso se nota y se agradece precisamente porque hay todo un esfuerzo detrás. Pues es que mira, yo creo que la parte padre de cuando estás más chavo es que te puedes equivocar y no hay problema porque estás como... A lo mejor no eres novato, pero estás en proceso de, ¿no? Y te atreves a todo. Exacto, pero ya cuando llegas a determinada edad ya no puedes equivocarte, y es como de... Lo que dices es, entonces, esa parte, creo que eso sí lo extraño de los 20, pero no, en general, ese fue mi ingreso a la caravana. Y ya luego, como te digo, que ya entré a trabajar con el señor Guzmán, Ángel y todos ellos, pues, o sea, ya era parte de todo, ¿no? Entonces, esa fue la razón. Pero yo disfruto la caravana enorme, o sea, ahora que estuvimos ahora en noviembre y que, por cierto, próxima fecha, 16 de febrero de 2024. Apúntele bien. No, o sea, no sabes qué recuerdos, o sea, fue... Porque obviamente ha habido muchos conceptos, ¿no? Donde los meten y todo, pero la magia como tal de la caravana de ese concepto, no, o sea, no la cambio yo por nada, es una belleza. Realmente creo que y que esto lo he dicho muchas veces, la mayoría de los grupos de esa época, y tú lo sabes muy bien, estaba anclado a los bares. O sea, acabaron siendo grupo de bar, que no tiene nada de malo, o sea, pero eran grupos de bares ya vistos muy hacia abajo hasta cierto punto, ¿no? Y la caravana hizo que todos esos grupos se dignificaran a ojo público, porque te dabas cuenta que a lo mejor el grupo que tú veías en un bar de pronto ya estaba en el Auditorio Nacional ante 10,000 personas, ¿no? Entonces les levantó el estatus a todos. Además, verlos otra vez uniformados, verlos otra vez como aquella época. Exactamente, o sea, sí los dignificó y sí le dio un realce al rock and roll incuestionable. Y de hecho hubo productos especiales que lanzó una compañía disquera y todo, porque claramente hubo yo no diría que un segundo aire, porque también me parece muy, muy escandaloso decir eso, pero sí, otra vez que el público volteó a ver al rock and roll. Exacto, y eso fue como entre finales de los 90, principios de los 2000. Yo también tenía las compilaciones ahí de los discos compactos que sacaron. Lo mejor del rock and roll. Sí, o sea... Y hasta cierto punto fue padre, ¿no? Que nos tocara ese revival, porque todavía los vimos. Ajá. Igual lo que acabas de decir de los bares, ya me tocó todavía ver en estos varones rojos a los ovnis, a los hitters y a todos ellos que pues, sí marcaron precisamente ahora la época, pero del go-go. Así es, que fíjate que noté algo bien curioso y que me sorprendió mucho. En esta última caravana pues estaban los Locos del Ritmo, los Teen Tops, los Carrión, o sea, como grupos de los pioneros, ¿no? Pero no hubo ninguno de agogó. Y es que si te fijas, pues ya realmente los hitters, vaya, que abrieron la caravana y estupendos, ¿no? Pero como tal, pues mira, Manny ya. Entonces, vaya, digamos, los hitters originales ya. Que claro, los hitters actuales son increíbles y tocan increíble y los adoro. Pero bueno, es ellos, ¿no? Los Jackie, pues ves que... No, ya también. Los Belmont, Jorge Belmont, también falleció y el grupo también ya no existe. Bueno, los ovnis sí siguen activos. Exacto. Pero creo que fuera de los ovnis ya no. O sea, porque los Rocking Devils, bueno, Blanquita y Frankie ya se retiraron. Se retiraron ya oficialmente. Entonces dices, qué curioso que los pioneros sí están ahí. Pero la era Gogo ya no. Todavía por ahí está, por ejemplo, los Johnny Jets también con... Pero Don Isaías murió, ¿no? Ya se creo fue. Que ya no... Está nada más Marco Tulio con sus con sus Johnny Jets, y que también son porque los gatos salvajes. Oscar, no me acuerdo cómo se llama el vocalista original. Oscar... que está allá en su Reynosa. Así es. Original, pues sí, se me fue también. Creo que es Oscar Hernández. No, ¿qué crees? Ahí sí no me acuerdo ya del apellido. Pues me acuerdo que era Oscar. Sí, que también pues, fue una época importante, pero pues se quedó. Pues mira, es que realmente insisto, no es porque hable ni mal de nadie, pero cada grupo tuvo en promedio una vida exitosa de 3 o 4 años. O sea, no fue tampoco que toda la década. Más o menos dieron éxitos radiales 3 o 4 años y tuvieron una vida efímera hasta cierto punto. Pero también es importante el hecho de que metieron muchas canciones exitosas en un lapso muy breve de tiempo. O sea, tú de pronto ves que los Rocking Devils están así, o sea, 3 canciones en una lista y dices, no puede ser. O sea, entonces creo que el mérito de la Gogo fue darle continuidad a la música juvenil que había ya perdido bastante fuerza con los grupos pioneros. O sea, tú te vas básicamente a 1964
Y pues ves que pues están muévanse todos de Los Rebeldes, pero no hay ninguna otra. Los Teen Tops ya no hay nada y Los Locos no hay nada. O sea, ves que realmente los grupos pioneros ya habían. O sea, exactamente. Y el Go-Go sí le dio una. Que mucha gente dice es que era una música muy simple. No es cierto. O sea, No, era igual. vinieron de la frontera, entonces tenían todo el bagaje precisamente de la cultura estadounidense. Entonces, exactamente. Por eso le metieron más. Y también muy influenciados ya con la invasión británica y todo eso. La ola inglesa. Simplemente es una renovación de la música juvenil. Pero pues fue la que le dio continuidad al movimiento juvenil en México. Porque insisto, los pioneros ya iban de salida, ¿no? Exacto. Y pues básicamente tuvimos música juvenil hasta para aventar 10 años, gracias a estas corrientes que fueron. Mira, yo no sé si evolucionando, porque evolución quiere decir como todo un cambio. Pues casi general. Exacto, ¿no? Pero no, aquí más bien fue una continuidad, un éxito que tuvo continuidad, ¿no? Y eso se agradece. Mucho, porque yo no sé si porque nos gusta, pero yo te juro que yo sí encuentro una diferencia bien notoria en un jerk y en un limbo. Exacto, y en un está surf. supermercado todo. Ajá, exacto. Sí. Y no, bueno, a lo mejor es el encanto mismo que tenemos como fans, ¿no? Exacto. Y pues hablando precisamente de esa evolución y de la caravana, pues hay que también mencionar a Roberto Jordán, que también tiene muchos éxitos y sobre todo detrás de él todo pues una orquesta. Fíjate que Roberto Jordán es uno de mis grandes ídolos. Soy pero súper fan. Yo no sé si toda la discografía, pero el 90% sí lo tengo. Ok. Entonces ya somos dos. Sí, es que es un tipazo. Aparte muy educado, universitario, porque él sí es de administración de empresas, o sea, locutor, porque Ajá, él también empezó locutor, sí. Pero él tuvo mira, yo no diría que es mala suerte, pero pues al final sí fue mala suerte, de que él esté en un limbo en el que no pertenece como tal a ojos públicos ni a los 60 ni a los 70. Entonces la gente no lo ubica en la generación de Juan Gabriel y José José y todos ellos, pero tampoco está como con Alberto y Ángel. Entonces, al estar en este limbo, no es ni ¿cómo se llama? Ni chía ni limonada. Y eso de alguna manera públicamente le ha afectado, porque de que tiene éxitos, tiene muchísimos. Él fue cantante del año en 2 ocasiones, que no es poca cosa. No. En un lapso de 5 años tiene más de 10 éxitos de top 10 nacional. O sea, no hablamos de un éxito aquí en la capital, no, o sea, éxitos poderosos. Pues fue obviamente pues el que empezó a grabar las canciones de Juan Gabriel. Exactamente. 3 días por lo menos. Y la dupla que hace con Okamura, que yo creo que es uno de los tándems más exitosos que hay de toda la música juvenil a la fecha. O sea, ese tándem era imbatible. Es más, es bien curioso y no sé si alguna vez lo hayas analizado, pero en realidad la debacle artística, o bueno, más bien a nivel radial de Roberto, es cuando Okamura sale de RCA. Cuando él se va y los éxitos de Jordán se quedan caen. Ahí. Ajá, exacto. Y justo Jordán regresa y vuelve a tener un éxito con Café del Rock hizo cuando Okamura regresa. Exacto. O sea, el éxito de tiene Roberto, que ver mucho, van de la mano. Sí, exacto. Y Okamura era tan buen director artístico que al que revivió también fue Enrique Guzmán con El amor está en el aire, porque eso es Okamura. Y ya es de 1978 la canción. Así es, porque Enrique ya llevaba un par de años que no daba un éxito, ¿no? No, estaba en la televisión y pues con sus shows. Exactamente. Entonces Okamura era un genio. Y Jordán, que tenía, o tiene todavía, porque tiene unas facultades tremendas aún, como que su voz está hecha para cantar canciones juveniles. O sea, tiene esta chispa. Este timbre es un timbre peculiar porque o sea, suena joven, pero también tiene cuerpo y también suena profundo, o sea, es una voz muy especial. A lo mejor no así de altos y intensos como el Triste y eso, pero sí con una voz con mucha personalidad. Ajá, exacto. Sí, pues ahí simplemente se nota precisamente en no se ha dado cuenta o por ser como eres. Por ser como eres, es una chulada. Exacto, y que muchas veces no se reconoce esa canción. Se queda un poquito atrás precisamente de no se ha dado cuenta. O las experimentales que tiene. De las primeras sí que yo recuerdo que digo, qué canción tan rara, pero qué bonita. Un perfume, una rosa. Que empiezan a hablar al tiempo que la voz original está cantando y dices, no hay muchas canciones con esta onda, ¿no? Y tiene un disco, pues el de donde canta Juegos en mi mente. Ese disco está muy loco. O sea, me gusta mucho, pero bueno, la versión del Paso que tiene está como muy
es como un country muy renovado, o sea, y canta en inglés. Y, o sea, creo que Roberto sí experimentó mucho en esta búsqueda de avanzar en o de su propio, de su propia necesidad musical de aportar o de experimentar que él tenía. Y creo que sí tuvo esa, a lo mejor un poco incomprendido, pero creo que sí se dio el gusto de decir, quiero grabar esto así, así y así. Y se nota. Sí, no, el sencillo de Ven a darme amor, que trae hay uno que se llama Cada vez mejor. Cada vez mejor a mí. Yo siempre he pensado, yo no puedo entender cómo no fue éxito esta canción. Cada vez mejor. Y va a ser también la música y todo. Desde que empieza, o sea, turun, o sea, dices, wow. Sí, no, Jordán es increíble. Sí, soy muy, muy fan. Sí, pues, se nota. Sí. ¿Y qué te parece? Porque también si hablamos ahora de las chicas que también tuvieron su revuelo también en lo que es la música del. Fíjate que en este tenor, creo que el cantante masculino siempre tuvo más oportunidad de mostrarse sin censura. O sea, a lo mejor por la época todas las chicas rock and rolleras sí tenían que cumplir con esta imagen de niña buena. Exacto, o sea, de hecho es bien curioso, pero Angélica María, por ejemplo, que es, bueno, por mucho la más destacada de la época, o sea, realmente empieza a dar entrevistas, llamémosla profundas y que te habla un poco de filosofía y todo eso, hasta el 67, 68, que ya tenía mucho tiempo. O sea, normalmente tú lees las entrevistas de Maite Gauss o de Leda Moreno y entonces les preguntan cosas como muy triviales y sus respuestas son como de colegiala de 15 años. O sea, no porque no lo fueran, sino porque también como que no les daban tanta esta apertura. Y creo que en este tenor, mira, Baby Batis, que es por mucho la más rebelde, tampoco le dieron mucho chance. O sea, su disco en Peerless, pues, estuvo ahí, pero exactamente lo mismo que oír el de Maite o el de Angélica, ¿no? Y creo que la más rebelde de todas para mí es Vianney Valdés. O sea, no tanto porque venía precisamente de Monterrey. Exacto. No, era de aquí. Okay. Y de aquí la mandaron, le ofrecieron irse allá y se quedó allá. Se quedó. Exacto. Entonces, Vianney tenía en el programa de Momentos Todos que era prácticamente una copia mexicana del American Bandstand. Sí daba esa imagen de chica como irreverente, locochona, o sea, que rompía ciertos esquemas. Totalmente, sí. O sea, Vianney sí me parece materia de estudio en ese sentido, aunque discográficamente no varía tanto de las otras. No fue tan apoyada en cierta manera. Pero escuchas, por ejemplo, su versión de Una pequeña oración, A Silent Prayer, y su versión no es la de Dionne Warwick como con Julissa, sino es más bien la de Aretha Franklin. O sea, sí. Aparte la voz también está apoyada. Sí, ella tenía muy buena voz. Que de hecho sí grabó bastante, lamentablemente no tuvo tantos éxitos discográficos. Exacto. ¿Qué te parece si vamos a escuchar precisamente la siguiente canción del programa? Seguimos aquí con Abraham Morales, el internacional. Gracias, Charlie. Y pues acabamos de escuchar Tu Voz. Tu Voz. ¿Qué significa Tu Voz? O, en general, las canciones de Enrique Guzmán. Yo cuando empecé como rock and rollero, pero en algún momento ya como que el rock de la cárcel o el héroe mismo, pues como que necesitaba decir algo más, no que fuera más profundo totalmente, pero sí con un poquito más de sustancia, ¿no? Y Enrique Guzmán es mi influencia musical más grande, totalmente. Entonces, cuando empiezo el camino de cantante profesional, o sea, y no me da pena decirlo, lo que yo hacía era tal cual una calca de lo que él hacía en vivo. O sea, así empecé. Okay. No había otra cosa, porque yo sentía que su show era perfecto. Y bueno, no es que no lo sea, pero no quería acabar como imitador o que me dijeran eso, ¿no? Entonces, Tu Voz es uno de los temas más fuertes que tiene él. Bueno, en cuanto a voz, ¿sabes? Y que es exitoso, porque sí tiene canciones muy complejas, pero Tu Voz es como la que la gente más ubica. Entonces la empecé a usar un tiempo y realmente la dejé de cantar mucho tiempo también. Yo creo que Tu Voz tendrá como 2 años o algo así que la empecé otra vez a trabajar, porque de verdad que no formaba parte del repertorio. El repertorio tiene sí como 2 años que lo que pasó fue que alguna vez me tocó alternar con un amigo mío que quiero mucho y que es muy fan de José José, y su repertorio es 100% de José José. Entonces, pues obviamente él va a cerrar con El Triste. Pues sí. Entonces y yo usaba mucho esa para cerrar, o mi amigo el Puma.
Y dije, no puedo cerrar con mi amigo el Puma, pues porque es un evento más tranquilo y la canción no va. Y no puedo cerrar con el Triste porque la tiene él. Exacto, entonces dije, ¿cuál? Ah, pues tu voz. Y le gustó mucho y ya no la solté. Okay. Y me gusta porque además la versión que hago en vivo es la versión de show que tiene el señor Guzmán, que es más larga. O sea, el tubos original son 3 tubos y el último no tan bueno, sí es largo, pero no tanto. Y el que hace en vivo es el doble de duración que el último. Entonces, sí, entonces. Qué fuerte, porque no cualquiera persona te llega a aguantar todo. Y no te creas, sí me he quedado sin aire antes de acabarla. No me ha pasado mucho, pero sí me ha pasado. He de confesarlo. Ok. Y hablando precisamente de esta evolución que tuvieron, pues tanto del rock and roll, el go-go, hay que hablar también de cuando participaron muchos de los rock and rollers en el OTI. Qué buen tema tocas, mi estimado. Es que hablando precisamente de esa importancia de tu voz, hay que también decir que Enrique estuvo con Connie por Amor. De hecho, fíjate, ¿qué es lo que siempre digo? ¿Cómo puedes decir que no evoluciona? En realidad la primera persona que entra a la OTI siendo un rock and rollero es el Vivi Hernández. En el OTI 77 con Sencillamente Nunca, que era de Alberto Ángel el Corvo, que falleció muy recientemente. Y la Rivera Mario Molina Montes también. Al año siguiente entra Johnny Laboriel con Señora Corazón. En 79 entra otra vez Johnny Laboriel con Amor, que también es de Felipe Gil. Y entra Manolo Muñoz con Atrévete a Negar, que Atrévete a Negar es, pues yo no sé si la más difícil, pero al menos para mí es la canción más compleja de cantar de Manolo. Sí, está altísima toda la canción. Muchos consideran la llamarada, pero esta canción que tú mencionas es como de... Uy. Sí, toda la santa canción está arriba. Y cuando descansa... Cuando tiene chance mi garganta de abrirse tantito, ¿no? Y de ahí ya viene Enrique Guzmán, que en el 82 gana con Connie por Amor, que es la de 3 de Mario Molina Montes, y la música es de Chamín Correa. Y los arreglos son de Julio Jaramillo. Okay. Y que Julio Jaramillo sería el que después sería la regresa principal de Alberto Vázquez en los 90. Súper bien. Y que de hecho el mismo maestro Guzmán lo ha dicho, ¿no? Connie por Amor era originalmente Aquelarre, la letra. O sea, era la misma melodía con una letra que se llamaba Aquelarre. Y que señor Guzmán dijo, no, este nombre no aprieta, maestro. No, pues... Y ya el maestrito Molina Montes la cambió, que es lo que conocemos. Y que de hecho, una de las frases más bonitas que yo he oído en una canción es que el recuerdo venturoso de otros tiempos se perfume con la rosa de los vientos. Que la rosa de los vientos, y que lo aprendí mucho después, porque cuando la cantaba de adolescente ni sabía. Que la rosa de los vientos no es una rosa, es exactamente con la que seguían los marineros. Y dices, y sí, pues porque habla de la barca, de cómo el amor se hunde y todo. Justamente ve el amor desde un punto de vista bien filosófico. Exacto. Y sí, estaba evolucionado precisamente. Además, fíjate nada más que colmillo de los compositores de entonces, que normalmente la canción, por ejemplo, el Triste, ayudarme a vivir, param, pam, param, y se acababa. Y casi todas, ¿no? Y en Connie por Amor no. O sea, se acaba y viene el todavía la. Exactamente. Que era para que él empezara a recibir aplausos y todo el show. O sea, sí, ahí ves que había colmillo, ¿no? Sí, pues ahí y al año siguiente, pues César Costa, que segundo lugar con Tierno. Que Tierno es una canción muy, muy personal y que sí es muy distinta a todas las melodías de la OTI, que eran como con esa fuerza. Exactamente. La gente tenía que desgañitarse ahí, y entonces el Tierno es como precisamente Tierno. Exactamente, ¿no? No hay agudos, no hay no, pues es creo que era para la voz de César. Bueno, que fíjate que César en realidad siempre lo vemos como un cantante de voz pequeña, pero no, tiene unas canciones muy altas. Tú oyes, por ejemplo, Esta Noche, mi amor, y en realidad está muy... Esta noche, mi amor. Exacto, y justo un año antes no es cierto, 2 años antes de la OTI, grabó un disco en conjunto con con Roberto Jordán, Marco Antonio, que se llama Amo la Música Country. Son 2 volúmenes, el 1 y el 2. Él no me acuerdo en cuál de los 2 aparece. También está María del Sol. Y graba, que esto yo no sé si César lo sabe, pero es real. Graba en Nashville, en los mismos estudios donde graba Elvis Presley. O sea, cualquiera. Yo no sé si él sabe, pero es real. Y sus coros son los Jordanaires, que son los coros de Elvis de los 60, exacto. Yo no sé si él se enteró alguna vez de eso, pero es cierto. Y y ahí canta una canción que se llama I've Been Waiting for You All of My Life, que es Eres todo lo que yo imaginé.
Bueno, así la llamó él, y está altísima también el final. Ya en los 80 igual, o sea, sí tiene canciones que son muy altas, pero lo ubicamos más en exacto. Entonces yo creo que sí hubiera podido hacer una canción como así pegadora. Exacto, pero no, su estilo más bien fue como una canción personal, íntima. Creo que íntima es la palabra más que mejor define Tierno, y que curiosamente fue segundo lugar, no ganó. Pero las ventas dijeron otra cosa. No, sí, Tierno vendió cantidades estratosféricas. ¿Qué te parece si nos platicas más de tus redes sociales? ¿Dónde podemos seguir? Sí, en Instagram, y yo pensaba que era Abraham Morales, pero no, en Instagram soy @AbrahamRocker. Ok. En TikTok también Abraham Rocker, y en todo lo demás Abraham Morales. De hecho, siempre le digo a la gente, en Google pones Abraham Morales y toda la primera página soy yo, entonces no hay como mucho que buscar, pero sí, ahí estoy. Entonces, otra vez, recuérdenos, en YouTube, ¿qué vas a estrenar hoy? En YouTube, hoy a las 12 de la noche, la primera entrevista con un familiar del Vivi Hernández, su hermana Mariela Hernández, que amablemente me concedió una entrevista. Son 36 minutos más o menos, y hablamos mucho del Vivi, no como artista, sino como ser humano. Y hay que recordar que el 19 de diciembre... Qué pena. Es que justamente me da pena eso, porque yo la quería subir el 19, pero por trabajo ya no acabé de editarlo. Pero sí, la idea era esa. Y la idea era hacer un documental, pero a falta de muchos testimonios audiovisuales, fue que entonces ahora la idea es irlo haciendo por cápsulas, poco a poco. Ok, pues fue una charla de rock and roll con nuestro amigo Abraham Morales, el internacional, y nos vemos el próximo año 2024. Encantado. Feliz Navidad a todos. Muchas gracias a todos.